Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. ¿Echáis de menos el apoyo del mundo del fútbol? A nivel individual de futbolistas, a nivel colectivo de equipos. Honestamente, no sé qué es lo que hace falta para que se empiece a lograr ese apoyo. Nosotros tenemos prácticamente 10 estadios en Gaza completamente destruidos, estadios que han sido convertidos en centros de detención y tortura. Tenemos prácticamente 300 futbolistas asesinados, incluyendo chicos desde academias de fútbol hasta ex seleccionados palestinos, ex entrenadores, ex árbitros. Entonces, digamos acá, cuando se habla de un genocidio en Gaza, yo creo que es importante ver cómo se ha atacado particularmente a ciertos elementos de la sociedad. Se ha atacado a las escuelas, se ha atacado a las universidades y se ha atacado a los campos de fútbol. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados, dos bandos. Con la firme intención de no olvidar lo que sucede en Palestina, también en el mundo del fútbol. Nos vamos a adentrar un lunes más en la dupla que viene marcada por la goleada del Atlético de Madrid. No te rías, Rafa, por la goleada del Atlético de Madrid en el derbi de la capital, que deja líder al Barça. ¡Marcó el Principito! ¡Antoine Griezmann! ¡Manita del Atleti al Madrid! ¡Ha sido tremendamente superior! El error. O, por ejemplo, también por lo sucedido el pasado lunes en París con el Balón de Oro. Je veux aussi remercier tous les clubs auxquels je suis passé. Le club où j'ai rêvé de jouer pendant cette année. Y sin duda, el adiós de él, un jugador irrepetible e inolvidable, la marcha de Sergio Busquets. Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia. Temas de la actualidad que después darán paso al gran asunto de esta mañana, que tiene que ver con el fútbol genuino, el que no atiende a reglas, el que nace en el caos, en el que todo lo cuestiona y autogestiona. La culpa es mía, coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Tú eres un tullido. Sin triangular no se puede, ¿eh? Ya, pero es que han tirado a Trayón, y encima me dejáis solo y no me dejáis a defender. Gonzalo, por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda. Pues pásame alguna, coño, pásame alguna. ¡Ya que podemos remontar! Está buena esta película. Galder Reguera, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Rafa Cabeleira, buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué? ¿Cómo lo viviste? Bien, Estoy hablando del derbi, madrileño. Lo viví como cuando estás en un restaurante y hay un niño de estos palizas dando la lata en otra mesa y de repente se cae o se pega un golpe. Y no se hace daño. Bueno, un poquito de daño también se puede hacer, tampoco pasa nada. No le pedimos que lo ingresen en urgencias, pero un pequeño chichón le viene bien. Y el sentimiento es un poco ese, ¿eh? Sin excesiva maldad, pero regocijándose un poco en la derrota, que la rivalidad yo creo que va un poco de esto, ¿no? Claro. De disfrutar también un poco de las de tus derrotas. Victorias y de las derrotas de tu rival, eso es evidente. Sin recrearse, pero bueno, disfrutando. Unas horitas, puedes recrearte unas horitas. Sí. Bueno, mira la carita de Sergio, de nuestro productor. No, ni nos mira. Galder, cuéntanos, ¿tú cómo lo viste? No, yo no lo vi. ¿No lo viste? Bueno. No tengo esa pasión por Rafa de ver perder al Madrid. Me gusta ver perder al Madrid de vez en cuando. No tanto con el Atlético. Ganar, yo también. cuando juego en Atlético y Madrid me cuesta mucho tomar posición, sobre todo si el que gana es Simeone. Me hace gracia porque hace unos días, no mucho, estaba Íñigo Pérez reivindicando la figura de Simeone, diciendo, oye, que este entrenador tiene su dimensión, porque estaba muy discutido. Y mis amigos madridistas estaban felicísimos con Xabi Alonso y mira, fíjate, un partido, unos cuantos goles y todo cambia de bando. Fue un duelo terrible en cuanto a outfits de los entrenadores. Porque el de Simeone ya lo conocemos, ese negro riguroso que lleva todo. Sí. Y Xabi Alonso ha optado ya desde el principio de liga por ir todo de azul marino.
Pero yo, si nos está escuchando, algún familiar suyo nos está escuchando, yo revisaría. Hay algo ahí que no funciona bien. No sé si son las tallas o los tejidos, no me he pero yo ahí. aquel Xavi elegante que... Porque va sin chaqueta, ¿no? Xavi va sin chaqueta, va con polo azul marino, deben ser una especie de chinos, ¿no? Nunca pensé que a Rafa Cabeleira le preocuparía el outfit, muchísimo, outfit de los entrenadores. Muchísimo. De todas formas, decías tú lo de los entrenadores, Galder, decías, mira, pues uno que estaba cuestionado y el otro que no. También es no sé si la expresión es la correcta, yo creo que no, iba a decir baño de realidad para el Real Madrid, que pensaba que ya tenía el proyecto absolutamente cerrado porque funcionaba. Sí, totalmente. Y yo creo que no viene mal tener una derrota de estas a comienzo de temporada. El problema es cuando las tienes al final de temporada en los partidos clave, porque ahora tienes posibilidad de cambiar la dinámica y es que el Madrid no tiene las costuras tan bien atadas como parece. Yo me temo, yo he visto los goles. Esos remates de cabeza son muy sencillos para un equipo que tiene a Sorloth, vamos, que no es una sorpresa. Y ahí pues les falta un poco. Yo creo que Asensio además era un jugador que lo reivindicaban excesivamente, parecía aquí el nuevo Beckenbauer. Y bueno, pues tienen tiempo, pero tienen que ponerse a la tarea. Sabes que llevo 2 semanas, Galder, reivindicando que me pongan una especie de sintonía o de alarma, que yo pueda hacer un gesto a la pecera cuando vea un fallo de guión o un comentario que yo intuyo que hay que hacer una pequeña puntualización. Venga, precisa. Preciso. ¿Te has dado cuenta que el Madrid es el único club del mundo donde las derrotas vienen bien? No es cierto, a vosotros os viene bien de vez en cuando. Bueno. Yo ayer por un momento pensé que el Barça también caía derrotado. También caía, sí, claro, pero le costó un poquito, ¿eh? Pero entró el bichito y que poco tardó en picar. Pero costó un poquito. Oye, una cosa, dejadme que ponga sobre la mesa el nombre del Elche, que ahí está, o sea, recién ascendido. Yo no sé si luego la liga es muy larga y ese es el espejismo del inicio de la liga, pero ole por el Elche, ¿no? Bueno, está jugando muy bien. Yo vi ayer el partido contra el Celta, no lo había visto todavía, sabía que llevaba muy buenos resultados, pero no lo había visto jugar. Y es un equipo que es bastante fiel a la idea de su entrenador. Eder Sarabia es esto lo que plantea. Y me llamó mucho la atención las declaraciones de algunos futbolistas al final del partido, que más que de los resultados hablaban precisamente de esto, de cómo están consiguiendo plasmar la idea que propone su entrenador. Y me parece muy atrevido. Es cierto que tiene mejor equipo del que parece para un equipo recién ascendido, pero muy meritorio. Me encanta ver jugar así un equipo como el Elche. ¿Qué dirá Bordalás? Que solo se puede jugar bien con equipos de 1.000 millones. Nosotros aquí reivindicamos, como nos entrevistamos a final de temporada a Eder Sarabia, nosotros decimos que le dimos suerte. Nos gusta pensar que funcionó. Es muy probable. Es muy probable, ¿no? Fíjate con lo que ha pasado con Galder y conmigo, que prácticamente éramos 2 desheredados de la vida. Y mira dónde estáis. Y dónde estamos ahora. Oye, Busquets, que dice que se va, que anuncia que se va. ¿Cómo definirías, Galder, la importancia de Busquets en el fútbol? Bueno, era un jugador mayúsculo en un equipo irrepetible y una pieza clave en ese equipo. Un jugador que yo creo que era uno de los ejes en torno a los cuales se creó una maquinaria perfecta. Pero yo tengo que decir que a mí me da un poco de pena, porque era un jugador un pelín sucio, ¿sabes? Yo cuando se retiró, cuando dijeron que se retiraba, pensé, qué grandísimo hubiera sido si no hubieras hecho tanto gesto feo en el campo, ¿verdad? Pero bueno, como jugador, inigualable, una pasada. Se ha quitado hasta los cascos cuando has dicho que Busquets era un jugador sucio. Casi me caigo de la silla. Ha estado a punto de salirse del estudio. Luego te mando unos vídeos, Rafa. No me parece que sea un jugador especialmente sucio. A mí Busquets me recuerda, siempre me recordó mucho su figura a la de un funcionario, a la del buen funcionario, el que consigue que todo lo que va mal en la administración funcione. Y Busquets era un poco esto. Para mí era uno de mis jugadores favoritos. Creo que es la consagración de un nuevo puesto que prácticamente se inventó Cruyff y después Guardiola en el fútbol, que es ese 4. Y lo decía una vez Riquelme, ¿no? Que Busquets en realidad le hizo una gran faena al resto de mediocentros porque todo parecía muy fácil cuando lo hacía él. Y fue también, ¿no?, del Bosque, que le preguntaron por el jugador imprescindible en un momento determinado de la selección. ¿Qué jugador le gustaría ser a él si volviese a ser futbolista? Exacto, y él dijo que Busquets. Bueno, vamos con el asunto que quiero plantearos hoy, porque de las redes sociales nos ha gustado leer hace unos días una especie de reglario de cómo era el fútbol que jugábamos de pequeños o de jóvenes. Bueno, y gente que continúa jugando en su madurez este tipo de fútbol, el de
los códigos utilizados para organizar los encuentros callejeros, ¿eh? No hablamos del fútbol como es, o como nos lo cuentan, o como nos lo narran, sino el fútbol como lo recordamos. Y lo primero que llama la atención es que esas reglas, que ahora iremos comentando, fueron prácticamente iguales en cualquier zona de España, ¿eh? Cuando no había redes sociales ni manera de transmitir de un lugar a otro cómo se jugaba. En toda España las reglas eran las mismas. ¿Tú por qué crees que había esta transversalidad? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que será algo que se va un poco heredando de padres a hijos, ¿no? Como la tradición oral. Pero siempre tiene que haber un momento en el que esto se estandariza. Y yo de verdad que no soy capaz de verlo. Yo no sé si achacarlo a la iglesia, yo qué sé. De algún lado saldrá esto, pero... Que las reglas fueran los mismos en tu calle de Galicia que en una calle de Murcia. Bilbao, sí. O que en la de Cádiz. Es prácticamente imposible. ¿En qué otro aspecto de la vida pasa esto? Que haya normas tan claras en lugares tan distintos y sin ningún medio fiable de transmitirlas. ¿Tú por qué crees que pasaba esto, Galder? Porque estábamos más mezclados de lo que parece. Al final veraneábamos fuera y nosotros íbamos a La Rioja a veranear. En La Rioja coincidíamos con gente que era, no sé, pues de Cataluña o de Madrid, y ahí era donde tú después traías aquí lo que habías aprendido en verano. Y bueno, sigue siendo una sociedad en ese sentido bastante homogéneo. Y qué bonito era, ¿eh? Yo no sé si en los patios de colegios se siguen reproduciendo estas reglas, pero claro, es que, Galder, el fútbol callejero como que ha desaparecido mucho. Sí, a mí me da mucha pena. Yo vivo en un pueblo pequeño y entonces tengo la suerte de que a mis hijos les veo jugar cada sábado, cada domingo y muchas tardes en la plaza del pueblo sin coches y siempre los mismos y disfrutando mucho. Pero es cierto que en las ciudades el espacio público disponible a los niños pues cada vez es menor. Y yo creo que hay un gesto subversivo ahí de toma del espacio público, utilizar un balón debajo de estos carteles que pone prohibido jugar a la pelota, ¿no? Sí. Y luego en los patios de las escuelas, pues el problema es que, primero, que el fútbol tiene muy mala fama, porque los niños gritan y se pegan, que bueno, son niños. Y luego porque hay un ejército de pedagogos que lo intentan erradicar y hacer juegos reglados y imponer a los niños lo que tienen que jugar y lo que no tienen que jugar en el patio. Y yo creo que educativamente y pedagógicamente es un error, porque ahí se aprendía mucho. Luego hablamos. El progreso yo creo que ha tenido algo malo, que es la estandarización del fútbol de barrio. Antes el fútbol se jugaba con lo que conseguías, con lo que imaginabas muchas veces. Y ahora, por ejemplo, hay unas estructuras que yo las veo por toda España, que es esta especie de pista polideportiva que lleva campo de fútbol sala, de baloncesto, que son todos iguales, como de madera tal. Sí. Y los niños en cualquier sitio de España ahora juegan en ese terreno, con esas reglas, con esas medidas, y creo que se ha perdido un poco aquella locura. Yo recuerdo cuando éramos niños en mi pueblo, jugábamos un campeonato por barrios. Un barrio, mi pueblo es nada, son 2 calles, y cada uno tenía su campo. O sea, eran campos que no tenían ningún sentido, con cuestas, en redondo, había uno que solo tenía una portería. O sea, teníais que hacer desplazamiento cuando os tocaba jugar fuera. Sí, había que ir a la otra calle. Pero era bonito imaginar, ¿no? Imaginar que éramos fútbol grande, que cada uno tenía su estadio, que tenía su afición. Si repasamos las reglas, la verdad es que son divertidas, ¿eh? Y hay que situarlas en el tiempo, pero la primera regla es: el gordo siempre es el portero. Hoy no diríamos gordo, y diríamos el más fuerte es el portero. ¿Esto era así? Sí. Voy a ser todavía más políticamente incorrecto y diré el gordo o la chica. Ah, la que quería jugar. La que quería jugar normalmente se la ponía el portero. Yo me acuerdo de mi vecina Carmelita, que por cierto acabó siendo portera profesional de fútbol sala. Y sí, de porteros jugaban o el gordo o Carmelita. Aquí no, aquí no. Aquí la portería es un lugar de prestigio. Esta es la tierra. Bueno, claro, es verdad. No decíamos portero, decíamos chopo, que para mí fue un descubrimiento de mayor saber que chopo era una persona, que era José Ángel Iríbar. No, aquí la portería se reivindicaba. Muchos querían ser porteros. Hay la regla número 14 que dice que los malos sobre el portero hay una que me hace mucha gracia. Es: si hay penalti, se quita al gordito y se pone al que sea bueno. Eso es una maravilla. En la regla 14 se dice que los malos o eran suplentes o eran defensas. Primero, ¿había suplentes cuando jugabais en la calle? En mi pueblo no. En mi pueblo jugaba eso. Todo el mundo. A veces había partidos de 22 contra 27. O sea, fueran los que fueran, pero tenía que jugar todo el mundo. Los malos lo que hacían era un poco la función de cono. Estaban allí quietos, era como un obstáculo que había que sortear, no hacían gran cosa, pero jugaban.
¿Por qué ser defensa? Porque dice, o los malos o eran suplentes o defensas. ¿Por qué está tan poco valorado ser defensa? Bueno, portero ya imagínate, pero defensa también, Galder. Porque el fútbol callejero es marcar. Es terreno para los Lamines Yamales y Nico Williams. Son los que, como juegan 37, pues fíjate si tiene espacio ahí para hacer montones de regates. Y lo bueno es que se aprendía un montón. Esto que ha dicho Rafa me ha gustado, que era, a veces jugamos 22 contra 27. Eso era lo chulo, que ni siquiera tenían que estar los equipos el mismo número de jugadores. Y yo una vez hablé con un formador de Lezama que me dijo que él tenía la teoría de que eso era bueno, porque si tú estás jugando un partido en el que tienes que identificar quiénes son los tuyos y quiénes son los otros a primera vista, ahí la cabeza opera muy rápido, mientras que ahora todos los chavales juegan siempre el otro equipo perfectamente uniformados y coinciden las medias, hay que cambiarlas de color, etcétera. Y eso acomoda la vista. Y en aquellos partidos que jugabas 35, tú recibías el balón, levantabas la cabeza y pensabas, hostia, Rafa, ¿este es mío o era del otro? ¿No? Y tenías que recordar cómo habíamos elegido a pares o nones. Claro, era una cosa porque que el momento, mucho. no sé si hay alguna regla del momento de la elección, pero el momento de la elección, porque entiendo que, claro, el gordito y el malo se quedaba siempre para el último en ser elegido. Para el último. Yo he tenido la suerte de no tener que pasar por esos trances, pero debía ser una experiencia bastante traumática, ¿no? Claro. Eso de llegar al final. Nadie me quiere. Yo he visto a gente a la que elegían de penúltimo alegrarse, ¿eh? Solo por no ser el último. Bueno, yo tengo que decir, a mí eso solo me ha pasado de mayor con el cabrón de carretero en la Cervantina. De niño nos elegías a tus amigos. Claro. Sí, hay un texto muy bonito ahí, ¿no? De cómo se puede elegir a los amigos y cómo es mejor perder con amigos que ganar con indeseables o desconocidos, ¿no? A ti te gusta, Rafa, mucho la regla 7 que dice, si el dueño del balón se enfada, se acaba el partido. Me gusta mucho porque yo, tristemente voy a decir, era el dueño del balón bastante a menudo. Sí. Por eso te cogían. Por eso me cogían, era una de las razones, o por eso escogía yo a veces, porque si no me dejaban escoger no había partido. O sea, tú eras de los que cogía el balón y decías, se acabó el partido. No, porque en mi pueblo hacer eso era bastante... No, iba a decir que es repelente, sí. Era bastante arriesgado. Bueno, era bastante repelente también, ¿eh? Tampoco, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero mis abuelos tenían ultramarinos, y una de las cosas buenas que tenía el ultramarinos es que había un montón de merchandising asociado pues a chocolatinas, a los donuts, a cosas así, y una de las cosas que más regalaban eran balones. Y bueno, no os podéis imaginar la cantidad de balones que he perdido. Porque además eran balones de estos muy malos que de un buen puntapié se desinflaban. A Galder le gusta la regla 17, las piedras o los jerseys son las porterías, y la 18. Cuando el balón pasa por encima del portero, todos gritan ¡alta! Pero a ver, ¿cómo se podía decidir esto si no había ningún marco que lo marcara? Pues discutiendo, que es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir en el disenso y aprender a ceder a veces. Sí, a mí me gustaba... bueno, primero por la picaresca, que te acercabas a la portería y reducías o ampliabas la portería cuando nadie lo veía. Y luego porque cuando pasaba por donde se supone que tiene que estar el palo, pues los del equipo rival gritaban gol, nosotros decíamos, no, ha ido afuera, y ahí se paraba el partido y entrábamos en discusión. Y yo creo que en esas discusiones se aprende mucho. Se aprende a vivir con el disenso, se aprende a argumentar y se aprende a ceder, porque a veces, aunque realmente no hubiera entrado, pues tienes que decir, venga, seguimos, vale, ha entrado, dependiendo un poco del resultado, pues si ibas ganando, pues les dejabas, etcétera. Y yo creo que ahí había una parte súper educativa en el mundo del fútbol. Bueno, convivir con el disenso poco, ¿eh? Ya. Hay otra, me ha sonado rarísimo. Hay otra regla que le gusta a Rafa, que es la 2, que es el partido acaba cuando todos están cansados. O en la mayoría de los casos cuando la madre de alguien se cansa, ¿eh? Cuando la madre de alguien se cansa, sale al balcón y dice, Marquitos, para casa. Ahí es normalmente donde todos empezaban a desperdigar y se terminaba el partido. Pero me gusta mucho, y yo creo que es una de las normas que empujaba al gordo a la portería, al gordito a la portería. Eran partidos muy largos, había que estar muy preparado físicamente. Y se iban reinventando, y cuando llegábamos a ese momento final, que la madre se asomaba a la ventana y decía, Rafita, a cenar. Entonces decíamos, el que mete gana. Sí. Ese que mete gana a mí me parecía precioso, porque era que siempre, fuera como fuera el resultado, había un momento que había una alternativa para ganar, aunque sea ese pequeño final, esa prórroga inventada. Y era yo creo que la constatación de que en realidad lo importante es jugar, ¿no? Claro. A nadie le interesaba tampoco demasiado ganar o no ganar el partido. El que iba ganando 17-1 le decían esto de el que marca gana, y le daba igual. Habíamos pasado la tarde y eso era lo maravilloso. Hay una Dime. No, con un matiz. Sí importaba cuando jugábamos A contra B o un barrio contra el otro. Claro. Nosotros, yo me acuerdo en la escuela de San Miguel de Basauri,
que todavía recuerdo los nombres de mis compañeros, de Esteban Pérez, Esteban Franco, Roberto Parra, Alberto, Sergio Chinchilla, gente que no veo desde que tengo 9, 10 años, y que éramos una alineación imbatible y jugábamos A contra B, y cada partido en el recreo eso era un derbi, que además se inscribía en una historia de afrentas, de hace un mes nos ganaron y tal. Y desfilábamos hacia el patio como el Barça y el Madrid, con los tacos, etcétera. Y era bonito eso. Hoy en día mezclan las clases para que no haya unos que están en A, otros están en B. Siempre acaban mezclando. A mí me parecía una buena patria eso de segundo A. Y no creo que no estáis de acuerdo con la regla 15. Si llegan los mayores para jugar hay que abandonar el campo. En mi pueblo, por lo menos, no. En mi pueblo se jugaba todo el mundo. Incluso los mayores se incorporaban. Era bastante democrático el fútbol. Los mayores incorporaban a los pequeños a los partidos de fútbol, que es una actitud que a mí siempre me pareció maravillosa. Y luego no hay árbitro y solo se pitará falta si esta es muy clara o alguien sale llorando. O sea, el lloro es como... Bueno, hay alguien en el Real Madrid no hace algunas temporadas que... el lloro como señal de falta, ¿no, Galder? A Busquets se las pitaban. No estaba pensando yo Busquets. Bailar. Sí, pero también era bueno. El origen del fútbol era así. El árbitro estaba afuera y solo se le llamaba en caso de que hubiera discrepancia entre los capitanes si había sido o no había sido falta. Sí, normal. Y yo creo que ahí aprendías mucho de cómo era la gente. Este niño insufrible que todo el rato estaba, ha sido falta, ha sido falta. Yo, no venga a jugar. Yo era ese niño. Si es que eras insufrible. Galder, Rafa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.